En esta sección vamos a hablar sobre variables aleatorias discretas. Sea x nuestra variable aleatoria discreta. Las variables aleatorias, como son números, siempre son cuantitativas. Y sea x1 hasta x sub k los diferentes valores que puede tomar. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de variables aleatorias discretas. Uno sería x, el valor que se obtiene al lanzar un dado, y sus valores irían desde 1 hasta 6. Otro sería el estado en que se encuentra un artículo, que puede ser aceptable o defectuoso, y asignaríamos un valor binario, 0 o 1. Otro ejemplo también muy común de variable aleatoria discreta sería el número de clientes que llegan a un puesto de servicio en una unidad de tiempo. Puede ser 0, 1, 2, 3, así idealmente pues hasta infinito. Bien, vamos a definir una variable aleatoria discreta. Para eso necesitamos los dos elementos básicos de una variable aleatoria, que es los valores posibles que puede tomar, que en nuestro caso los hemos etiquetado como x sub 1 hasta x sub k. Y segundo, un modelo de probabilidad que asigne probabilidades a cada valor de x. Bien, para este modelo tenemos dos opciones, dos formas diferentes de buscar este tipo de representación. Uno sería la función de probabilidad y otro sería la función de distribución. Ambas tienen la misma información. Vamos a empezar viendo lo que es la función de probabilidad. Bueno, la función de probabilidad es una función que su letra es p minúscula y su argumento de entrada es x. La función de probabilidad p de x de una variable aleatoria discreta, x mayúscula, es una función que va a asignar a cada valor diferente de x, x sub 1, x sub 2, x sub k, la probabilidad de ser obtenido en una repetición del experimento. Es decir, p minúscula de x minúscula es igual a p mayúscula de que x mayúscula sea igual a x minúscula. Así que es la probabilidad de un valor específico. Vamos a ilustrarlo con un ejemplo muy sencillo. Definimos nuestro experimento aleatorio, que consiste en lanzar un dado y observar su valor. Su espacio muestral será los 6 valores de un dado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y mi variable aleatoria es resultado de lanzar un dado y sus valores posibles, los posibles valores de x minúscula serían pues también desde el 1 hasta el 6. Estos 6 valores, al venir del lanzamiento de un dado, pues son todos igual de probables. Por lo tanto, si son todos igual de probables, la función de probabilidad p minúscula de x minúscula es un sexto para todos los valores de x igual a 1 hasta 6. ¿De qué está dibujada esta función de probabilidad tan sencilla? En el eje x tenemos los valores que puede tomar la variable aleatoria y en el eje y los valores de esta función, de la función de probabilidad. Y todos son de altura un sexto. Aquí nos hemos tomado una pequeña libertad que se suele tomar mucho en estadística, y es que realmente los valores de la función serían solamente estos puntos de altura un sexto, donde está ahora el cursor. Sin embargo, para visualizarlo mejor, y puesto que el lector pues, entiende que lo que estamos haciendo, se suele representar con barras, ¿no? Para que sea más fácil la visualización, porque unos puntos pues, sería pues, más difícil de ver. Así que esta es la forma habitual que en estadística tenemos para representar gráficamente una función de probabilidad de una variable discreta. Este caso de función de variable discreta en la que todos los valores son igual de probables recibe el nombre de variable aleatoria uniforme discreta y es un tipo de variable aleatoria muy popular que va a aparecer muchas veces en esta asignatura. Vamos a ver otro ejemplo. Nuestro ejemplo consiste en lanzar una moneda 3 veces. Lanzamos una moneda 3 veces y en cada una pues saldrá cara o sello. Entonces el espacio muestral, lo que va a ocurrir en los lanzamientos es lo siguiente. Podrían ser las 3 caras, cara, cara, sello, cara, así. Estos serían los sucesos elementales que pueden ocurrir. Tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sucesos elementales diferentes.
todos igual de probables, son también equiprobables. Y a partir de este experimento y este espacio muestral vamos a definir nuestra variable aleatoria de interés. Nos interesa la variable aleatoria x, número de caras al lanzar una moneda 3 veces. Y pasamos a definirla. Valores posibles, pues los x minúscula que podemos observar serán 0, 1, 2 y hasta 3 caras. ¿Y su función de probabilidad? Pues 0 caras solamente es observable una vez, cuando observamos sello, sello, sello. Así que es una de las 8 veces. Así que su función de probabilidad es 1 sobre 8. Una cara podemos observarlo en 3 situaciones. En sello, sello, cara, sello, cara, sello, sello. Estas 3 ocasiones de las 8 serían las situaciones en las que x sería igual a 1. Por lo tanto, su probabilidad es 3 octavos. Otro valor sería observar 2 caras. 2. ¿Cuántas veces observamos 2 caras? También en 3 ocasiones. Cara, cara, sello, cara, sello, cara, sello, cara, cara. Son 3 sucesos elementales de los 8 que hay aquí probables. Por lo tanto, la probabilidad de que x sea igual a 2 o p minúscula de 2 es 3 octavos. Y finalmente, el valor 3 se observa cuando tenemos cara, 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 es solamente uno de los sucesos elementales, de los 8 que hay aquí probables, y por tanto el valor de la función de probabilidad es 1 octavo. Gráficamente lo vemos así. Los valores de x pueden ser 0, 1, 2 y 3, y de altura, pues una barra, de altura la probabilidad. De nuevo repetimos que estrictamente una función solamente tiene un valor por cada valor de x, así que solamente sería el punto de arriba, pero para visualizarlo mejor, pues es muy frecuente que en estadística pues lo representemos con barras. En este caso, esta variable no es uniforme, porque no todos los sucesos tienen la misma probabilidad. Vamos a ver otro ejemplo de variable aleatoria discreta. Tenemos una centralita telefónica que tiene 5 líneas, como aquí está dibujado. Y el experimento consiste en averiguar cuántas líneas están ocupadas en un instante dado. ¿Cuántas líneas pueden estar ocupadas? Pues el espacio muestral es que sea o bien 0, 1, 2, 3, 4 o las 5 líneas ocupadas. Entonces, sobre este experimento me interesa la siguiente variable aleatoria: número de líneas ocupadas en una unidad de tiempo. Valores posibles: 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Supongamos que la centralita recibe por término medio 2 llamadas por unidad de tiempo. Y vamos a suponer, por simplicidad, que la duración de la llamada se completa en esa misma unidad de tiempo. Entonces se puede demostrar, y esto lo aprenderemos a hacer en el próximo tema, que la función de probabilidad es esta de aquí. ¿De acuerdo? No es inmediato deducirla, pero con lo que vayamos a estudiar en el siguiente tema y con estos datos ya podríamos construir esta función de probabilidad. Tenemos esta variable aleatoria totalmente definida. Tenemos los valores posibles y la función de probabilidad, la probabilidad de cada uno de ellos. Y aquí lo tenemos gráficamente. Así que tenemos toda la información de esta variable aleatoria y por lo tanto podríamos contestar a cualquier pregunta que nos planteen sobre esta variable aleatoria. Por ejemplo, nos podríamos preguntar: ¿cuál es la probabilidad de observar este suceso? Que haya más de 2 líneas ocupadas. Que haya más de 2 líneas ocupadas es que haya 3 líneas ocupadas, o haya 4, o haya 5 líneas ocupadas. Como siempre, lo primero en probabilidad es reescribir este enunciado en términos de los datos que tengo. Así que la probabilidad de este suceso, más de 2 líneas ocupadas, la reescribo como la probabilidad de que mi variable aleatoria tome cierto valor o ciertos valores. Es la probabilidad de que x sea mayor que 2. Es un suceso compuesto. O también la probabilidad de que x sea mayor o igual que 3. Y este suceso compuesto, esta colección de valores diferentes, la puedo representar como la unión de valores individuales. Que haya 3 o más líneas ocupadas es que haya 3 o
que haya 4 o que haya 5. Hemos hecho algo muy parecido a lo que hacíamos en el tema anterior. Reescribir un suceso compuesto como la unión de sucesos elementales, o en este caso, reescribir un rango de valores de mi variable aleatoria como la unión de valores elementales de mi variable, valores únicos. Estos valores de aquí son sucesos disjuntos, porque si hay 3 centralitas ocupadas, pues no hay 4. Y si hay 4 líneas ocupadas, pues no hay ni 5 ni 3. Así que solamente observaré uno de estos. Estos son sucesos disjuntos, en este caso concreto son sucesos elementales, y por lo tanto la probabilidad de la unión será la suma de las probabilidades. Así que tengo que, lo que necesito calcular es la probabilidad de que x sea igual a 3 más que x sea igual a 4 más que x sea igual a 5. Y esto es precisamente lo que me proporciona la función de probabilidad. Esto es p minúscula de 3 más p minúscula de 4 más p minúscula de 5 y sumado da 0.32. Así que si conozco la probabilidad de cada valor, puedo calcular la probabilidad de rangos de valores porque siempre los podré escribir como la unión de valores individuales que al ser disjuntos serán la suma de esas probabilidades y eso es precisamente lo que me aporta la función de probabilidad. También en este mismo ejemplo nos podemos preguntar ¿cuál es la probabilidad de que haya alguna línea disponible? De que alguien vaya a llamar y pues tenga acomodo en alguna línea. Pues bien, lo primero es reescribir esto en términos de los datos que dispongo. Y yo puedo escribir que la probabilidad de que haya alguna línea disponible es igual a 1 menos la probabilidad de que no haya ninguna disponible. Voy a plantearlo así, resolver el complementario, que en este caso pues es más fácil que plantearlo en términos originales. ¿Por qué? Porque ninguna línea disponible es que todas las líneas estén ocupadas. Y que todas las líneas ocupadas es que mi variable aleatoria tome el valor 5. ¿De acuerdo? Así que mi pregunta la he estado elaborando hasta que ya he reescrito una probabilidad de un suceso que sea que mi variable aleatoria tome cierto valor. Y ya este valor, la probabilidad de que x sea igual a 5, me lo proporciona la función de probabilidad. Por lo tanto, aquí veo que el resultado es 0.95. El 95% del tiempo hay alguna línea disponible. En este otro ejercicio nos dicen lo siguiente. Sea x una variable aleatoria discreta que toma estos valores desde 0 hasta 4, de manera tal que la probabilidad de obtener un valor es el doble que la del valor inferior. Es decir, la probabilidad de obtener 1 es el doble que la de obtener 0, y así la probabilidad de obtener 4 es el doble que la de obtener 3. Y nos piden que construyamos la función de probabilidad. Para eso vamos a tomar los dos principios básicos de la función de probabilidad. Una que, como es una probabilidad, pues toda la p de x sub i va a estar entre 0 y 1. Y otra, como el espacio muestral tiene probabilidad 1, la probabilidad de obtener alguno de estos valores será 1. Y eso equivale a que la suma de estas probabilidades sea igual a 1. Vamos a verlo. Primero, la probabilidad del suceso seguro es igual a 1. Quiere decir que la probabilidad de que esta variable aleatoria tome el valor 0 o el valor 1 o el valor 2 o el valor 3 o el valor 4 es igual a que, como estos son sucesos elementales, son valores diferentes que tiene mi variable aleatoria, son sucesos disjuntos y por lo tanto la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Y cada una de estas probabilidades, la probabilidad de que x sea igual a 0, así hasta la probabilidad de que x sea igual a 4, es precisamente el valor de la función de probabilidad. Por lo tanto, la suma de estos valores, de los valores de la función de probabilidad para cada uno de los valores que puedo tomar mi variable, es igual a 1.
Aquí en este desarrollo tan sencillo lo que hemos hecho realmente es demostrar esta parte de aquí, que la suma de los términos de la función de probabilidad suma 1. Por tanto, la suma de estas probabilidades es igual a 1 y ahora sustituyendo la información que nos dicen los datos conseguimos la ecuación que necesitamos. La probabilidad de obtener 0 es P de 0, la de obtener 1 es 2 veces P de 0, la de obtener 2 es 2 veces P de 1, que a su vez es el doble de P de 0, con lo que queda 4 veces P de 0, y así sucesivamente. En esta ecuación despejamos P de 0 y obtenemos que es igual a 1 sobre 31. Así que ya tenemos la función de probabilidad. P de 0 es 1 partido por 31 y así sucesivamente hasta P de 4 que es 16 partido por 31. Y esta es su representación gráfica. Hemos visto así lo que es la función de probabilidad, que es una de las dos maneras de describir el modelo de probabilidad para una variable aleatoria discreta. En el siguiente vídeo hablaremos sobre la segunda forma, que es totalmente equivalente a la primera, que se denomina función de distribución.